Ok, si ustedes recuerdan, pues un paquete pues es un contenedor para agrupar o relacionar clases que tienen algo en común. Cuando estemos desarrollando algún sistema ya en forma, pues vamos a tener el paquete que agrupa toda la lógica de negocio, otro paquete que guarda todas aquellas clases que hacen a la conexión de base de datos, otro paquete que tenga que ver con la capa de presentación, etcétera, etcétera, ¿no? U otro paquete que tenga que ver con clases que hacen cosas de utilería, ¿no? Que a veces convertir un número a letra o letra a número, etcétera, o manejo de fechas. En nuestro caso, pues como todavía nuestra aproximación es muy simple, pues lo estamos dejando para nuestras clasecitas que vamos trabajando día a día. Entonces, de tal forma que en el proyecto que ya tenemos creado, nos vamos a Source Package, activamos el menú contextual y seleccionamos la opción Java Package. Ok, como ya lo habíamos comentado ayer, los nombres de los paquetes a veces para que sean más significativos, pues llevan los nombres de los dominios de las empresas. En este caso lo vamos a conservar de manera más simple, ¿no? Le vamos a poner sesión 03. Si ustedes se recuerdan, pues es una regla que los nombres de los paquetes se escriban en minúscula. Y hay que conservar pues esa regla. Entonces, ya que hayamos escrito el nombre del paquete, hacemos clic y ya está, ¿no? En nuestro directorio. Ok, perfecto. A final de cuentas, el paquete es algo así, ¿no? Voy a abrir por ahí. Si ven cosas extrañas, hagan de la vista gorda o que no pasó nada, ¿no? Ok, a final de cuentas, el paquete es, dependiendo del sistema operativo, pues cómo se van a guardar, ¿no? En carpetas, directorios o como le llamen en otros entornos operativos. En el caso del paquete sesión 01, pues tiene un solo archivo que es el Hola Mundo, ¿no? En el caso del paquete sesión 2, pues son todos estos archivitos que hicimos ayer. Y sesión 3 pues todavía no tiene nada, ¿no? Por eso acá aparece en gris en el explorador de proyectos. Entonces eso es lo que es un paquete básicamente, ¿no? Muy bien, vamos a crear una clasecita que se llame formato para explicar cómo imprimir cadenas, que ayer lo vimos, cadenas con formato, cómo imprimir números, números enteros y números en punto flotante. Ok, yo a esa clase le voy a llamar formato. Entonces, dentro del paquete sesión 03, botón derecho, le damos New al menú contextual y seleccionamos el Java Class. Ustedes observen que ahí en el menú pues hay más componentes, ¿no? Que permite pues la programación pues más avanzada o hacer más cosas con Java, ¿no? Pero la unidad básica pues es la clase, ¿no? Entonces seleccionamos el Java Class, vamos a poner el nombre. En el nombre pues y recuérdense que inicia con mayúsculas, lo voy a llamar formato. Ustedes pueden nombrar el nombre de la clase como les parezca más adecuado o más significativo. En mi caso lo voy a dejar así. Entonces, lo importante es que esta definición de clase pues va a estar ubicada en el paquete sesión 03. Si queremos ubicarla en alguna otra parte, pues la seleccionamos ahí y la podemos colocar en sesión 1, sesión 2, etcétera. Y la ruta, ¿no? Que ya vimos dónde se va a guardar, ¿no? En mis documentos, en los proyectos, en el nombre del proyecto, el paquete sesión 03 y ahí se guarda el archivito. Esto pues dependerá de ustedes cómo lo estén manejando en su computadora, ¿no? Y ya le damos finish, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a poner los comentarios correspondientes, ¿no? Esto pues debe ser una práctica que les salga en automático, ¿no? Yo creo que eso se puede automatizar, pero la verdad no me he metido ahí a las configuraciones del NetBeans para que esto salga automático, ¿no?
Vamos a ponerle mostrar texto y números con printf, ¿no? Ya sabemos que print es impresión con formato. Ok, entonces como todo en Java, pues parte a partir de la definición de una clase. Ahí tenemos la definición de la clase formato, ¿no? Más adelante vamos a explicar qué significan esas palabras, ¿no? Public y class, ¿no? De momento lo dejamos así. Ahora, lo que sí sabemos que es que en las clases vamos a tener muchos métodos. En este caso solamente estamos manejando uno, que es el método main. Si ya lo tenemos por ahí de otro lado, para no tener que teclearlo, pues usamos la tecnología del copy-paste, que nos ahorra un montón de teclazos, ¿no? Nada más cuidamos que esté en forma correcta. Ok, de nuevo usamos los comentarios y ponemos el cuerpo del método, ¿no? Abre y cierra. Y el comentario correspondiente. Entonces vamos a modificar aquí la instrucción para recordarnos cómo se trabaja con el printf, ¿no? El printf necesita una cadena de formato. Entonces, %s. Ahí está. Y como no tiene salto de línea, tenemos que especificarle, ¿no? Entonces lo que estamos indicando es que lo que nosotros pongamos aquí se va a sustituir por lo que viene a continuación acá. Este es el valor que se sustituye al ponerlo acá. Ahora, las cadenas de formato pues pueden ser más complejas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se pone un número. Por ejemplo, calificación es igual a, y le ponemos %d. Si nosotros queremos poner un número de tipo entero, vamos a ponerle ahí el valor. Y estamos indicando que el %d pues es el valor que va a tomar o el que va a sustituir al que siga de la coma, ¿no? O de la lista de parámetros. Ahora si queremos poner un valor en punto flotante, vamos a ponerle ahí promedio es igual, vamos a poner %f para indicar que es un valor en punto flotante. Ok, ¿cómo indicamos que es un valor en punto flotante? Con el 10.0. Ahora, no sé si hay gente de España por ahí o de otros países. Aquí en México usamos el separador de puntos para los decimales. Creo que en España es el separador de comas. Pero bueno, ahí ustedes arreglan esa situación. Ok, entonces si todo es correcto, ya podemos probar nuestra aplicación. Clic derecho sobre la clase formato, lo ejecutamos. Y ahí está, ¿no? Aquí en el caso del NetBeans, pues me está poniendo una coma, tengo que cambiar la configuración y no he tenido tiempo de hacerlo, ¿no? Pero debería ser un punto por ahí. Ok, me avisan si les salió, por favor, y si hay dudas y preguntas para realizarlas. Ok, me avisan por favor si funcionó el programa, revise minúsculas, mayúsculas, los %, los números, todo. Así es, Vero, el %d nos ayuda a especificar que lo que va ahí es un número entero. Y la f que va a un número en punto flotante. Ok, Lucy, el %s indica que se va a sustituir por un valor de tipo cadena. Y ese valor de tipo cadena, pues es el hola mundo, ¿no?
y el porciento D es para números de tipo entero, y el porciento F es para especificar que ahí va a sustituirse un valor en punto flotante. Muy bien, me avisan si funcionó, por favor, para continuar con el tema que sigue. Ok, el porciento es el especificador, y si hay algunos otros valores para especificar que se van a imprimir otros datos distintos. También printf tiene otras banderas u otros comandos, vamos a decirlo, para controlar el formato del texto. Pero lo vamos a ir viendo en su momento, ¿no? Cuando lo necesitemos. Ahora, si tienen dudas, pues por ahí busquen algún manual de referencia y ahí aparecen todas las especificaciones técnicas. Muy bien, supongo que funcionó para todos. Vamos a continuar. Ok, hoy tenemos menos audiencia, tenemos 11. Bueno, 9 en realidad. Saludos, Patricio. Vamos a continuar. Ahora, aquí vamos a estudiar un concepto importante. Para las máquinas o para las computadoras, todo se maneja en ceros y unos. O sea, para la máquina todo es un 0 o es un 1. Y dependiendo de, maneja patrones de bits. Es decir, agrupa en secuencias de 8 bits, en secuencias de 16 bits, de 32, de 64, exacto. Entonces, cada computadora reconoce su propio lenguaje de máquina. Entonces, dependiendo del tipo de microprocesador, será el tipo de máquina, de lenguaje de máquina que pueda reconocer. Ok, eso es así, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, digamos, a ver, 3, 4. Que se trabajan en grupos de 8 bits. Esto pudiera representar algo, ¿no? Algún carácter, algún número, algo. A lo mejor esto podría representar otra cosa, ¿no? Entonces, para las máquinas es así, ¿no? Y le dan significado a eso. Ahora, eso quiere decir que en el caso de las máquinas, ese 10, aunque para nosotros es equivalente al 10.0, para la máquina no lo es. Son números distintos. De hecho, la impresión del número, pues ahí nos está diciendo que es distinto, ¿no? Un número entero no guarda la parte fraccionaria o la parte flotante, y el número de punto flotante, pues sí guarda ese valor. Por lo tanto, el 10 se representa con cierta cantidad de bits, y el 10.0 deberá representarse con otra cantidad de bits distinta. Entonces, eso es importante que lo empecemos a conceptualizar, porque son números distintos. Entonces, cuando se hacen operaciones con números enteros, como estos no guardan la parte fraccionaria, cuando involucren operaciones de ese tipo como una división, la parte fraccionaria se trunca y solamente se muestra la parte entera. Si trabajamos esas operaciones o esos cálculos en punto flotante, pues no tendremos problema, ¿no?
la parte fraccionaria se guarda. Ok, vamos a hacer el ejemplito para ejemplificar esto, ¿no? Vamos a crear una clase que se llame calculadora. Vamos a empezar con un formato muy simple, ¿no? Vamos a llamarle ahí calculadora. Acuérdense que la letra C va en mayúscula, ¿no? Y que está en el paquete sesión 03. Ok, damos finish, ¿no? Ok, vamos a ponerle ahí calculadora simple que realiza operaciones aritméticas. Ok, voy a poner el esqueleto primero, la definición de la clase con el comentario. Ok, a esta técnica de codificación que estoy utilizando se le llama desarrollo incremental. Es decir, vamos haciendo pequeñas versiones ejecutables del programa, verificando que lo que vamos haciendo pues va funcionando, ¿no? En este caso que no contenga errores. De tal forma que el desarrollo del mismo pues se va haciendo en pequeños pasos y vamos verificando y garantizando de que no existan errores. Esa es la ventaja de trabajar el desarrollo incremental, haciendo pequeños entregables. Y es una técnica que se usa mucho pues en el desarrollo de software, porque imagínense que se le entrega, se hace un sistema para un cliente, se planifica 6 meses. Como el software no es tangible, pues el cliente le entra dudas, ¿no? De qué es lo que estás haciendo. Y generalmente cuando se llegan los 6 meses, pues el sistema se entrega, pero no hace lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, con esos pequeños entregables, no sé, cada semana o cada 15 días, aparte de que el cliente está contento, porque va viendo qué es lo que se va sucediendo, pues el programa se va adecuando más a la realidad de lo que quiere el cliente, ¿no? Ok, entonces vamos a poner el método main, pues de nuevo vamos a usar el copy paste, ¿no? Ahí está. De nuevo, bueno, en este caso vamos a poner println. Voy a dejar esto vacío y voy a borrar esto, ¿no? Ahí está. De nuevo es una pequeña etapa y garantizamos que funciona, ¿no? O que no tiene errores de sintaxis. Me avisan por favor si podemos continuar. Entonces, lo que va a hacer nuestra calculadora pues es hacer cálculos aritméticos simples con número entero. Lo que pueden usar ahí los iconos y ahí aparece en mi pantalla, pues si puedo acelerar, aparece una flecha o un signo de interrogación o una flecha para disminuir la velocidad. Busquen por ahí, ¿no? Muy bien, me supongo que puedo continuar porque no me dicen nada por el chat o con los iconos ahí en donde yo los estoy viendo, ¿no? Ok, gracias, Joaquín. Entonces, lo que vamos a hacer es un programita que sume esos numeritos, ¿no? O que los reste, o que los multiplique. La multiplicación acá se indica por el asterisco, o que haga una división. División de enteros nos da un número entero, quiere decir que la parte fraccionaria se va a perder. Y el operador de módulo, que es el porciento, que nos da el residuo de la división, o el resto de la división. Ok, voy a ejecutar el programa. Vamos a ponerlo aquí. Ahí están los resultados, ¿no?
13, 7, 30. Observen aquí que el 3 pues, es el resultado de 10 entre 3. La parte fraccionaria se pierde. Lo importante que hay que considerar aquí es que esos números enteros se están representando en un formato de 32 bits. Entonces 32 bits más 32 bits, el resultado son 32 bits, ¿no? Entonces todos estos numeritos se están representando en 32 bits. ¿Sí? Son números enteros. Vamos a ponerle aquí. Sí, con mayúscula. Se pierde la parte fraccionaria. Ok. Me avisan por favor si podemos continuar. Pues simplemente compilas, Patricio, y la ejecución se muestra, ¿no? O le das aquí en Run primero y le das Clean and Build. Esto limpia .class y ya ejecutas el programita, ¿no? De forma normal, Run File. Puede ser que por ahí se quede ese .class anteriormente, ¿no? Ok, es que yo lo ejecuto de acá, Patricio, para no tener problema, ¿no? Desde el explorador de proyectos. Y con eso selecciono la clase a la que quiero ejecutar. Muy bien, mientras me confirman de nuevo, ¿no? Todos los valores se realizan, todos los cálculos se realizan en un formato de 32 bits. Esos números enteros ocupan esa secuencia de ceros y unos para representar algún valor, ¿no? Si estuviéramos representando el 1, el binario, pues sería 1 y tendríamos que agregarle 31 ceros, ¿no? Y ese es el 1 en binario, ¿no? Para la máquina eso es, a final de cuentas. Toda esa secuencia de ceros y unos. Muy bien, me avisan si podemos continuar con lo que sigue. Perfecto, Lucía. Perfecto, Adriana. En este caso sí, Vero, porque son números enteros. De ahí vamos a lo que sigue, ¿no? Que es el siguiente, ahora sí, la siguiente disertación filosófica, ¿no? Vamos a modificar nuestro programa. En algunas ocasiones necesitamos conservar esa parte fraccionaria. Entonces lo que hacemos es representar esos números en punto flotante. Estos números ocupan 64 bits en la memoria, más el punto flotante, ¿no? O la parte fraccionaria. Esto nos garantiza que la parte fraccionaria se conserva. Ahora, ¿qué me pueden decir acerca del resultado? Ok, para allá vamos, Vero. Para allá vamos, para esa parte vamos. Ok, ¿qué me pueden decir acerca de ese número?
el resultado que obtenemos. Ok, estoy esperando su respuesta. Ok, analizando ese resultado y con lo que acabo de explicar, pues debemos de ser capaces de deducir ciertas cosas. Exacto, Lucy. ¿Y eso qué nos indica? Exacto, Patricio. Nosotros sabemos por las matemáticas que ese valor es infinito, ¿no? Es 10 punto, bueno, es 3.3333333 y nos vamos al infinito y más allá, ¿no? Ahora, en el caso de las máquinas, son incapaces de representar los números con cierta certeza. De tal forma que, como dice Patricio y lo mencionaban por ahí más adelante, la representación de estos números en punto flotante es aproximada y va a depender de los dígitos de precisión. En este caso son 17 dígitos de precisión, más los 64 bits que tienen por ahí, ¿no? Y observen que el último dígito no importa, es cualquier valor. Se dice que ese dígito no es significativo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con números en punto flotante, pues tenemos que definir con qué tanta precisión vamos a trabajar. Ejemplo, vamos a lo que sigue. Vamos a agregarlo aquí. Nosotros podemos especificar que ese valor ahora se va a representar en un formato de 32 bits más el punto flotante. Ok, ¿cómo sabemos que es de 32 bits? Porque ponemos la F. Esa F puede ser mayúscula o minúscula. Vamos a ejecutar el programita. Y ustedes observan que pues los dígitos ahora son 7, ¿no? Entonces quiere decir que ese resultado es menos preciso que el que se hace con 64 bits. Muy bien, vamos hasta aquí. Si hay preguntas, adelante, si no, para proseguir con lo que sigue. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ok, voluntario o voluntaria que nos indique qué está pasando aquí. Ok, lo voy a mover. Hacerlo más para arribita. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Muy bien, espero sus respuestas. Así es, podemos redondear números si nosotros queremos. Hay métodos, funciones matemáticas para eso. O podemos crear nuestras propias funciones o métodos de redondeo. Pero bueno, ¿qué está pasando ahí? A ver, algún voluntario o voluntaria que nos trate de deducir qué es lo que está pasando con esa instrucción.
Así es, Vero, pero la pregunta es ¿por qué? Ok, a ver los demás, espero participaciones. Acuérdense que Java no se aprende por ósmosis y es aquí donde empezamos a cambiar esas estructuras mentales o empezar a pensar en los conceptos. Es un concepto muy básico pero importante. Nos va a quitar muchos dolores de cabeza en los temas que vamos a ver más adelante. En lo personal, por eso me gustó Java, porque cuando empecé a estudiarlo me topé con pared. No entendía por qué se hacían ciertas cosas. Ok, va por ahí la cosa, Patricio. A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro voluntario? Total, no los estoy evaluando ni los estoy viendo. No, el punto flotante se conserva, ¿no? Porque estamos en operaciones de punto flotante. Ok, la respuesta va más o menos así, ¿no? Ok, lo importante que tienen que entender es que el 10 es distinto al 10.0 y es distinto al 10.0F. Conceptualmente es lo mismo para nosotros, pero para la computadora o en este caso para Java no lo es. Porque uno se representa en un formato, otro en otro y otro en otro. Entonces, cuando encontramos números, y ahí la pregunta que me hacían hace ratito, ¿qué pasa cuando tienen ese tipo de operaciones con distintos números? Cuando hacemos esas operaciones, tenemos, más bien Java tiene que igualar la cantidad de bits a utilizar. Con el 10.0 tenemos 32 bits más el punto flotante, con 3.0 tenemos 64 bits más el punto flotante. Entonces lo que hace Java es convertir el número más pequeño de menor precisión al de mayor precisión. Por esa razón el 10.0F se traduce o se le agregan otros 32 ceros para que pueda ser igualado con el de 64 bits. Entonces, 64 bits y 64 bits se puede realizar la operación y el resultado se expresa en 64 bits. Esa es la razón de que salga el 3.333 y al último el 5, ¿no? Ok, esto lo confirmamos con este siguiente ejemplo, ¿no? Así sin ejecutarlo, ¿qué resultado nos debería de mostrar esta instrucción? Ok, vamos a ayudarles por ahí. Vamos a ver el resultado que nos arroja. Se fijan, es este de acá. ¿Con en con cuántos bits está representado ese valor? Con 32, con 64, exacto, con 32 bits más el punto flotante, ¿no? Porque pueden ser 32 bits en formato entero. Entonces quiere decir que cuando se hace la operación aritmética, ese 3 se le agrega el punto flotante para que coincida con el valor 10.0F. Y entonces se realiza el cálculo con la precisión del número más alto. Entonces, el punto aquí, 10 es distinto de 10.0 y es distinto de 10.0F. Quiere decir que esos números se representan con bits de distinto tamaño. Ahora, a esos numeritos les vamos a conocer, vamos a ver si está por acá.
Ahí está. Entonces ahí está, ¿no? Los 10 no guardan la parte decimal, los puntos flotantes sí. Ok, a esos numeritos les llamamos constantes. ¿Por qué? Porque no cambian, ¿no? O sea, el 10 siempre es un 10 o el 20 siempre es un 20, es una representación constante. A ese numerito, si es 10, le vamos a llamar literal entera o constante, ¿no? Una constante entera. Y se maneja a 32 bits por default. El 10.0 le vamos a llamar una literal en punto flotante. Y por default se manejan a 64 bits. Ahora, nosotros podemos poner una D mayúscula o minúscula para identificar ese número que está en punto flotante. De tal forma que el 10D no es un entero, es un valor en punto flotante. Lo mismo para los números en punto flotante, pero que tienen que ver con una F. Le ponemos 10.0, ya sea F mayúscula o F minúscula. Y eso indica que ese valor está en punto flotante de 32 bits. Y le llamamos también literal en punto flotante. Ahora, nada más para recordarnos, lo que esté entre comillas dobles le vamos a llamar literal de tipo cadena, o constante de tipo cadena, o string o cadena. ¿Sí? Puede tener cualquiera de esos nombres. Ok, dudas, preguntas, si no para continuar. Okay, aquí no sé qué quiere mi mascota. Ok, escriban por favor si tenemos dudas o podemos continuar para proseguir con la explicación del curso. Muy bien, acuérdense que tienen que interactuar conmigo, el chat es la única forma que tenemos en este momento, ¿no? Por ahí podríamos tenerlos por video o por sonido, pero nos roba mucho ancho de banda. Entonces, es la única forma que tenemos de comunicarnos, ¿no? Si no, pues voy a asumir el mundo feliz, ¿no? Y en el mundo feliz, pues todo está configurado o todo sucede correctamente. Ok, vamos a modificar la clase calculadora y dejarlo como estaba, ¿no? Voy a quitar esto de aquí, ya no nos interesa. Ok, entonces ahí tenemos un programa que realiza operaciones aritméticas básicas, en este caso en un formato entero. Sin embargo, para que las máquinas o las computadoras hagan algo útil, bueno, ya lo vimos, necesitan capacidad de procesamiento, ¿no? Y resolver fórmulas complejas utilizando estos operadores aritméticos u otros más especializados. Ahora, sin embargo, pues en algún momento necesitamos leer valores del teclado o necesitamos almacenar esos datos que van cambiando conforme el programa se está ejecutando para poder realizar otros cálculos. Y es ahí donde entra el concepto de variable. Una variable pues es una posición de memoria en donde guardamos algún valor. Y ese valor puede cambiar conforme el tiempo de ejecución del programa. Ahora, en Java, pues para declarar un valor necesitamos un tipo de dato. Tenemos 8 tipos de datos. Ya vimos ahí que necesitamos esos tipos de datos para representar números enteros o representar números en punto flotante o algún otro tipo de valor por ahí. Y en el caso de los enteros y flotantes, pues van a tener pues una cierta capacidad. Se dice que Java es un lenguaje fuertemente tipiado, o sea, toda variable debe tener un tipo. Si nosotros venimos del Visual Basic, pues a lo mejor allá no hay tipos. O si hemos programado con JavaScript, pues hay cosas que se pueden trabajar sin tipos. Entonces aquí forzosamente necesitamos un tipo. Entonces vamos a declarar variables, ¿no? Ok, declaramos variables de tipo entero. Ok, las variables pues pueden tener muchos lugares
En este momento, pues vamos a decir que las variables se declaran en el interior de los métodos. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que hay otro tipo de variables, ¿no? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, número 1, ¿no? Y número 2. Quiere decir que estas variables pues van a representar o almacenar valores. Almacena un valor en 32 bits, ¿sí? La capacidad máxima. Y acá también almacena valor entero en 32 bits. Ok, se recomienda que los nombres de las variables inicien en minúscula. Así es, Carlos. Luego vamos a ver esos detalles, ¿no? Ahora, las variables están en minúsculas y si son compuestas, la siguiente letra se escribe en mayúscula. Ahora, vamos a modificar entonces nuestro código, vamos a dejarlo así y vamos a hacerlo más flexible. Entonces, en vez de que trabaje con esos valores fijos, vamos a poner que trabaje con el valor que tengan las variables. En Java, si una variable no tiene un valor, no se puede usar. Entonces, de tal forma que esto que estamos haciendo no funciona. Pero ahorita lo vamos a corregir, ¿no? Ok. Lo único que estamos cambiando es que en vez de que sea este valor constante, pues va a ser mejor un valor variable. Ok, lo mismo para acá, para el operador de módulo. Ok, nos está marcando error porque dice que la variable 1 pues no tiene un valor, no ha sido inicializado. Para inicializarlo pues es muy sencillo, utilizamos el operador de asignación. Hay otras variantes, lo vamos a ver más adelante, para inicializar o declarar variables, ¿no? De momento lo vamos a dejar así. Entonces, en vez de que sea constante, pues ponemos ahí el valor para cada variable, ¿ok? Y de alguna forma, pues nuestro programita es más flexible, al menos que el anterior, ¿no? Porque nosotros podemos cambiar aquí el valor y el programa pues, varía los resultados de acuerdo a la variable, ¿no? Vamos a dejarlo así. Ahí está. Ok, me avisan si puedo continuar. Mientras, permítame un momento. Ok, fui a alimentar a mi gato, ¿no? A mi mascota. Que en realidad, pues no me gustan mucho los gatos, pero me la encontré por ahí algún día, ¿no? Muy bien, me avisan si podemos continuar, por favor.
Muy bien. Entonces, recordándonos esa calculadora, pues utiliza variable. La variable pues nos ayuda a almacenar números y pues en vez de trabajar con números constantes, trabajamos con variables. Ok, voy a poner aquí esto, ¿no? Entonces, en lo tradicional, pues se tienen que evitar ese tipo de cosas. A este 10 más 3, ahorita lo voy a quitar, se le llama código hardcode, ¿no? No confundir con el hardcore, ¿no? Es código duro, le llaman, código que está dentro de las instrucciones. Se supone que pues se debe de poner en las variables, los tipos de cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, es lo que estamos evitando con nuestro programita. Ahora, sin embargo, este código, pues imagínense tener que estarle cambiando aquí por diferentes datos, pues no sería muy conveniente a menos que el usuario final pues sepa de instrucciones de Java, ¿no? Y aparte pues no sería prudente porque si cambia algo en el código pues ya el programa hace otras cosas, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos cambiar esos datos necesitamos de algún mecanismo para leer del teclado. En las primeras versiones de Java pues no se proporcionaba esa funcionalidad y algunos pues creaban algunas clases para la lectura de datos, es decir, clases externas. Por allí rondaban en el internet, de hecho todavía se pueden usar, pues había una clase leer.java y con eso se leía. O si no, se tenía que usar alguna serie de trucos para que pudiéramos leer del teclado. Afortunadamente, en el caso de esto, pues ya tenemos una clase que se especializa en la lectura de datos. Ahora, para poder usar esa clase necesitamos crear un objeto. Java, como ustedes saben, pues es un lenguaje orientado a objetos y los lenguajes orientados a objetos usan objetos. Ahora, para indicarle dónde está esa clase tenemos que importarla y decirle en dónde se encuentra, en qué ubicación se encuentra esa clase que queremos leer. En el caso de system.out.println, aquí no tenemos que importar nada porque se supone que eso ya está por default, que es lo básico con lo que nos permite trabajar el lenguaje. Entonces, entre medio de package y public, vamos a decirle con minúsculas port java.util, util es la librería y la clase que vamos a utilizar es scanner. Vamos a ponerle este programa usa la clase scanner. Entonces con la clase scanner vamos a leer los datos. Observen que ahí nos aparece ese foco amarillo porque quiere decir que todavía no estamos haciendo referencia a esa clase. Ahorita vamos a ver cómo. Ok, me avisan por favor. Sí, vamos a usar esa clase para leer datos del teclado. Ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, como no hemos visto muchos detalles técnicos del lenguaje, bueno, sí los estamos viendo, pero nos falta ver un montón de cosas. La siguiente línea que vamos a escribir o las siguientes líneas las vamos a tomar con un fervor religioso, ¿no? Simplemente así funciona, así se usa y listo, ¿no? Más adelante pues vamos a explicar el significado de cada cosa. Ok, entonces import debe ir en esa ubicación. Después de sesión 03 y antes de la clase. Ok, exacto Joaquín, lo que pasa es que no quiero manejar tantas clases y a final de cuentas es para que vayan viendo cómo se va transformando el código, ¿no? En este caso, como estamos trabajando en modo consola, no se puede trabajar con el mouse, ¿no? A menos que estuviéramos trabajando en modo gráfico.
Aquí no tenemos mucho control de la consola, ¿no? Ok, aquí no es como en los antiguos lenguajes de Pascal y C o los demás, en donde había un GoToXY, etcétera, ¿no? Y hay que recordar que en aquellos tiempos, pues el modo gráfico pues era muy limitado, ¿no? Y casi siempre se manejaba renglones por columnas. La pantalla era de 80 columnas por 24 renglones, ¿no? Y entonces sí podíamos jugar con eso, ¿no? Y limpiamos la pantalla, etcétera, ¿no? Entonces aquí no tenemos ese control, desapareció, ¿no? Ahora entonces ya creamos ya decimos que vamos a usar la clase scanner. Entonces ok, vamos a poner así, vamos a crear un objeto de tipo scanner. De nuevo, lo tomamos en forma religiosa, o impositiva, pues, o impuesta. Le podemos poner cualquier nombre de variable, entrada, teclado, input, como sea, ¿no? Yo le voy a poner entrada, le ponemos igual. New indica que vamos a crear un objeto de tipo scanner y entre paréntesis le asociamos el teclado system.in. Entonces ya estamos listos para leer el teclado. El paso que sigue pues es mostrar un mensaje de usuario o indicador. Y sería algo así, ¿no? System.out.print y le ponemos dame un número entero, ¿no? Yo voy a poner un signo de interrogación para añorar aquellos viejos tiempos de BASIC en donde el signo de interrogación representaba entrada de datos, ¿no? Y no había más. La diferencia, Vero, es que Scanner pues está especializada en la lectura de teclado y nos permite utilizar muchos métodos para el procesamiento de cadenas o de textos. Esa es la diferencia. Y aparte simplifica pues el hecho de poner los try catch y un montón de cosas por ahí, ¿no? Entonces es más simple para el usuario usar la clase Scanner, ¿no? Entonces lo que hacemos en vez de ponerle el 50 le decimos ok, vamos a recuperar lo que el usuario haya tecleado en la consola, ¿no? En este caso es un número entero. Lo mismo hacemos con lo que sigue, ¿no? Hacemos un copy paste, ok, y le ponemos ahí entrada.next.int y ahí está, ¿no? Y ahora sí, nuestro programa pues ya está listo para ejecutarse. Me avisan por favor para poder ejecutar el mismo, ¿no? Ok, podemos continuar. Si esto es así, vamos a ejecutar el código. Y ahí está, ¿no? Entonces, dame un número entero, le vamos a dar 10. Dame otro número entero, un 3. Y ahí está. Entonces, nuestro programa, aunque muy sencillo, pues es mucho más flexible que las versiones anteriores, ¿no? Que lo volvemos a ejecutar. Entonces, le damos un 20, damos un 4 y obtenemos el resultado asociado al 20 y el
Muy bien, no sé si tengan dudas, preguntas. Exacto, Joaquín, ¿no? Los hijos de Visual Basic deben de estar sufriendo por las minúsculas, mayúsculas, etcétera. Ok, vamos al import, ahí está. Vamos a ver qué más mensajes hay por acá. Muy bien. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Espero por ahí que hayan cambiado un poco acerca de cómo se ve esto de la programación, ¿no? A manera de resumen, pues todo a final de cuentas es ceros y unos, ¿no? Y dependiendo de el tamaño de esos ceros y unos, representan números enteros, números en punto flotante o cualquier otro tipo de dato que exista en el lenguaje, ¿no? Que hay muchos, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, pues ya sabemos cómo leer del teclado, escáneres son objetos, los lenguajes orientados a objetos usan objetos, etcétera, etcétera. Exacto, pero apenas vamos iniciando, la parte fuerte pues todavía no lo vemos, que es la programación orientada a objetos. Ahorita estamos viendo lo que son conceptos básicos y cosas que se tienen que saber en cualquier lenguaje, ¿no? Pero al menos pues ya saben hacer algún programa útil, ¿no? Yo les recomiendo ahí que se agarren algún libro y pues resuelvan los problemas propuestos, que al cabo ya saben cómo leer del teclado. En el libro de Deitel pues vienen muchos ejemplos propuestos y en muchos tantos, ¿no? Muy bien, esto es todo por hoy y ya estaremos trabajando el día de mañana. Adelante, Carlos. Bueno, estoy haciendo ahí mis pininos en Python, pero no conozco mucho todavía, ¿no? Mira, en relación a los lenguajes, no hay lenguajes buenos o malos. Todos intentan resolver pues cierta problemática desde algún punto de vista distinto o paradigma le llaman, ¿no? De ahí que Visual, en su momento, pues tuvo muchos usuarios porque facilitaba la tarea de programación. Sin embargo, pues esto fue creciendo, ¿no? Así, por ejemplo, si vas a hacer un sistemita, no sé, X, que no tenga que ver con cuestiones de red, sistemas distribuidos, comunicarse con otras multiplataformas, pues tal vez en Visual Basic o incluso en Basic o el Python, lo haces muy rápido, ¿no? Pero si buscas que tus sistemas sean escalables, multiplataformas, y tengan ciertas cuestiones de que puedan aguantar el paso del tiempo, lo ideal es trabajar con Java porque pues te vas a evitar muchos dolores de cabeza. El punto es, cada lenguaje pues te da ciertas herramientas y lo puedes hacer más rápido o más corto, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Entonces, no hay ningún lenguaje malo o bueno. Los malos somos nosotros, ¿no? Que somos malos programadores. Ok, ¿qué vamos a ver mañana? Pues vamos a seguir trabajando con los conceptos básicos que son variables y expresiones y no sé qué más, ¿no? Porque no tengo por ahí el temario ahorita, ¿no? Pero ten por seguro pues que vamos avanzando, ¿no? Si tú Cristian, haces un análisis de lo que iniciamos al principio a lo que vimos ahorita, pues sí ya hicimos un gran avance, ¿no?
Muy bien, entonces si no hay más preguntas, sería todo por hoy. Descansen y que pasen buenas noches.